Hola a todos y todas. Como equipo estamos muy contentos de participar en la 21ª edición del Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad. En esta ocasión presentaremos nuestra ponencia titulada Experiencias de aprendizaje basadas en principios de coasociación y uso de realidad inmersiva. Desarrollo de competencias globales de creatividad, comunicación y colaboración en un contexto escolar chileno. El equipo de investigación está compuesto por la doctora María Graciela Badilla, quien lidera un proyecto Fondes Irregular sobre simulación de prácticas pedagógicas en mundos inmersivos. Este proyecto tiene el objetivo de fortalecer la formación inicial docente y también la transferencia de aprendizajes a contextos escolares reales. Y también que les habla Francisco Sandoval, soy candidato a doctor en educación y mi tesis está enfocada en la adopción de estas tecnologías para promover el aprendizaje profundo. Ambos formamos parte de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. También mencionar que a lo largo de la presentación encontrarán estos iconos amarillos con enlaces a nuestro perfil y también a investigaciones que les van a permitir profundizar en este apasionante tema. En primer lugar, queremos entregar un contexto bastante general de las razones que nos llevaron a realizar este estudio. En este sentido, las tecnologías son concebidas como una medida esencial para la consecución de la Agenda de Educación 2030. Sin embargo, su adopción ha transitado por un ciclo de exageración, de esperanza y decepción. A lo largo de las décadas ha habido intentos fallidos de transformar la educación mediante el cine mudo, la radio, la televisión. Y hasta ahora, la literatura nos indica que las tecnologías no han logrado resultados consistentes en el aprendizaje. De hecho, así también se informa en el reporte GEM de la UNESCO. Y esto se debe en gran parte a que como investigadores hemos sido más bien entusiastas tecnológicos, pero no entusiastas pedagógicos. Nos hemos centrado más en la novedad que proporcionan las tecnologías, más que en el sustento pedagógico. Neil Selwyn, en 2022, nos indica, por ejemplo, cómo el cine mudo, la radio y la televisión fracasaron en la educación porque no fueron adoptadas por las demandas de los estudiantes ni del profesorado, sino que se introdujeron de arriba hacia abajo, desde las políticas públicas. Además, porque se limitaban a presentar contenidos y el estudiante participaba como un mero receptor de estos. Y por lo tanto se perpetuaban todas estas prácticas más bien tradicionales. Pero en la actualidad nos encontramos en una era digital y estamos frente a tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la robótica. Y estas tecnologías están superando las limitaciones que les comentaba recientemente. Ahora, estas tecnologías también fomentan un aprendizaje más activo y en red. Y con todo este potencial, los profesores y los tecnólogos confían en que se pueda romper este ciclo de exageración, de esperanza y decepción, pero siempre cuando no dejemos de lado la pedagogía. Como equipo de investigación y también liderando proyectos hace muchos años sobre el uso de tecnologías inmersivas en los procesos de aprendizaje, particularmente aquí en Chile, nos llama profundamente la atención la realidad virtual, debido a que hemos podido visualizar su enorme capacidad para crear espacios que son altamente envolventes en espacios, digamos, en contextos educativos. En nuestras investigaciones hemos invitado a estudiantes, tanto del sistema universitario como del sistema escolar, en particular en esta investigación a estudiantes del sistema escolar, a explorar el sistema planetario, el cuerpo humano y el fondo marino, sin las restricciones de tiempo y de espacio que son impuestas en el mundo real. En estas experiencias, los estudiantes han logrado interactuar en primera persona con objetos tridimensionales. Los han podido manipular en la palma de sus manos, lo pueden rotar y lo pueden explorar en detalle desde diferentes ángulos. Esta interacción no solo ha incrementado su nivel de inmersión, sino que también ha favorecido una comprensión más profunda de los contenidos curriculares. A pesar de nuestros aportes al conocimiento en esta temática y de haber acercado las tecnologías en los contextos escolares, en Chile los antecedentes siguen siendo escasos y predominantemente están enfocados en el rendimiento académico como variable de estudio.
Esto ha dejado en un segundo plano el desarrollo de competencias globales, como por ejemplo la colaboración, la comunicación, la creatividad, que a nuestro juicio con Francisco creemos que son fundamentales para que los estudiantes prosperen en esta sociedad cada vez más compleja, dinámica e incierta. En el estudio actual que estamos presentando, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el efecto de un espacio de enseñanza basado en principios de coasociación y uso de realidad inmersiva sobre variables como la colaboración, la comunicación y la creatividad en estudiantes de octavo grado en la asignatura de ciencias naturales? Para responder a esta pregunta, hemos adoptado un diseño preexperimental con un grupo de pre y post-test. Participaron en esta investigación 26 estudiantes, pero finalmente, por razones de problemáticas dentro de la propia institución escolar, finalmente quedó la muestra con un total de 21 estudiantes. Tras contar con los respectivos asentimientos y con los consentimientos informados por parte de sus tutores o de sus apoderados o padres. Diseñamos una secuencia didáctica de 90 minutos para abordar el contenido del sistema esquelético y como instrumento de recolección de datos utilizamos la escala Likert validada en Chile que mide el desarrollo de la colaboración, la comunicación y la creatividad. Bueno, hemos diseñado este espacio de enseñanza en tres fases, siguiendo los principios de coasociación de Mark Prensky. Brevemente, este enfoque lo que busca es que el profesorado se centra más bien en entregar preguntas desafiantes para los estudiantes, en lugar de dedicarse a explicar el contenido de forma más bien verbal, ¿cierto? De este modo, el estudiante trabaja en colaboración con otros para encontrar la respuesta a estas preguntas y aprovechando todas las tecnologías que están disponibles. Bueno, durante la fase de exploración, aquí por ejemplo la profesora que estuvo a cargo de esta intervención comenzó a plantear preguntas sobre enfermedades óseas y su prevención. Por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades óseas más comunes en la población chilena? ¿Cómo afecta el consumo excesivo de sustancias como el alcohol, el tabaco, las grasas, el sodio en el sistema óseo? ¿Y qué medidas pueden implementarse para prevenir estas enfermedades óseas? Luego, un estudiante pasó adelante para utilizar una aplicación llamada Organon, que es de realidad virtual, donde pudo familiarizarse con el funcionamiento de los controles del visor. Todo esto fue transmitido a la sesión, de modo de que ellos también pudieran familiarizarse en el uso de esta tecnología. Enseguida, los estudiantes también se dividieron en grupos donde pudieron explorar este sistema inmersivo que representaba más bien un laboratorio de anatomía y allí pudieron identificar los distintos huesos que componen este sistema, también identificar algunas enfermedades y la consigna era que ellos pudieran seleccionar una patología para investigar, digamos, sobre su prevalencia, sobre los síntomas, ¿cierto? Bueno, enseguida después pasamos a una fase de creación, donde en esta segunda fase los estudiantes se dedicaron a elaborar una infografía utilizando la aplicación Canva con la información que pudieron recopilar de la fase de exploración. A medida que iban creando estos productos, iban realizando micropresentaciones de 1 minuto y así la profesora también les iba entregando retroalimentación respecto a, por ejemplo, la información que estaban incorporando o también dándoles algunas nociones de dónde deberían realizar la búsqueda de investigación. Y finalmente estamos en una fase de presentación donde aquí los estudiantes en sus respectivos grupos pudieron exponer sus trabajos recibiendo preguntas y comentarios de parte de sus compañeros. Y la profesora luego para el cierre de la sesión retomó las preguntas iniciales y en conjunto con los estudiantes con la sesión elaboraron, digamos, las respuestas de una forma más bien consensuada. En el contexto de este estudio, tal como lo mencionamos anteriormente, se administró el instrumento para medir las habilidades antes y después de la intervención con realidad virtual. En general,
Los resultados son bien auspiciosos para nosotros. Ellos indican un aumento en las puntuaciones medias en estas variables, una menor dispersión en los datos en la medición posterior y también podemos visualizar diferencias estadísticamente significativas según la prueba no paramétrica de Wilcoxon. El estudiantado consideró la experiencia muy enriquecedora, ya que les permitió reforzar y profundizar conceptos previamente aprendidos en clases. Además, resaltaron que el uso de estas herramientas hizo el aprendizaje bastante más dinámico y atractivo, aumentando también elementos como la participación o el interés en las actividades que estaban trabajando. Es importante mencionar que estos resultados preliminares son consistentes con la literatura que tenemos disponible y la cual señala que el uso de tecnologías inmersivas en la educación puede potenciar las habilidades del siglo XXI. Diversos estudios han reportado que la realidad virtual favorece la participación activa del estudiantado, mejora la retención del conocimiento y fomenta el aprendizaje experiencial, siempre y cuando se adopte bajo principios pedagógicos. Como principales conclusiones, es posible mencionar que en este contexto estudiado, ¿no es cierto?, el espacio de enseñanza y el uso de la realidad virtual tiene un efecto positivo en las competencias globales de colaboración, comunicación y creatividad. Ahora bien, aunque la investigación proporcionó tecnologías inmersivas para su integración en un aula de ciencias, la realidad es que no todas las escuelas chilenas cuentan con una infraestructura digital adecuada y la falta también de dispositivos puede afectar la capacidad del profesorado para integrar estas herramientas en su práctica educativa. Sin embargo, la tecnología no debe ser avanzada para ser efectiva. Recursos como videos 360 pueden ser útiles también, siempre y cuando estén alineados con los objetivos educativos. La investigación aboga por adaptar las intervenciones tecnológicas a las realidades y recursos disponibles en los contextos educativos que son tan diversos en diferentes países o incluso dentro de un mismo país en diferentes localidades. En relación con las limitaciones, podemos mencionar que aunque el diseño de investigación carece de la fuerza suficiente para establecer inferencias causales, se implementaron medidas para mitigar las posibles fuentes de invalidez. Por ejemplo, la intervención se estructuró en 90 minutos para evitar una prolongación excesiva entre las mediciones antes y después. Se utilizó un instrumento validado en nuestro país, en Chile, para evaluar las variables dependientes. Estas consideraciones refuerzan la confianza en la credibilidad y en la validez interna de la investigación, pero se debe considerar que los resultados positivos se dan dentro de este contexto muy particular y con este grupo de estudiantes también muy particular. Finalmente, con Francisco quisiéramos agradecer primero que todo a los estudiantes, al establecimiento educativo donde se realizó la investigación y en segundo lugar señalar que esta investigación pudo ser posible gracias al financiamiento que tenemos como grupo por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, quien financió el proyecto Fondesit para estudios y aprendizajes inmersivos.